momento vamos a presentar el documento que está ahí en el folder, que es el análisis, crítica y aportes a la estrategia de acceso universal y cobertura de la OPS. Y luego vamos a tener los comentarios del doctor Batonazo. ¿De qué se trata esto? Desde nuestro punto de vista. Hace unos meses se publicó la primera versión del documento que se llamaba Documento de Estrategia de Cobertura Universal de Salud. Esto se sometió a discusión en varias partes, en realidad un mandato para que se discute en todos los países. En el caso peruano hubieron dos consultas, una en el Ministerio de Salud, con los funcionarios del Ministerio de Salud, y otra que se organizó a través de Foro Salud. El mandato era que el Ministerio tenía que hacer una consulta con todos, pero bueno, por circunstancias políticas se hicieron dos consultas. Y muchos quizás de los que estamos acá participamos en eso. El documento varió. El primero era un documento que tenía muchas más incorporaciones a favor de los modelos de aseguramiento y de segmentación, como se ha mencionado. Mientras que esta, desde el título, ya cambia. Ya no se llama Estrategia de Cobertura Universal de Salud, sino se llama ahora Estrategia de Acceso Universal y Cobertura Universal, que tiene bastante matiz, ¿no? Y nosotros hemos agrupado el documento en tres partes. Las críticas a esta estrategia, los aportes de esta estrategia para el caso peruano, que hay algunos aspectos que son más avanzados que lo que tenemos en nuestro país, y un comentario sobre las líneas estratégicas. Sobre la estrategia en sí misma, lo hemos dividido en cuatro campos. Uno que tiene que ver con el acceso y la cobertura. Frente al acceso y la cobertura, sobre todo, nuestra organización afirma la universalidad. ¿Por qué? Y voy a poner el ejemplo concreto del caso peruano. El Ministerio de Salud señala que tenemos en el SIS entre 15 y 16 millones de peruanos asegurados. Señala la estadística que tenemos en el salud 10 millones. Y tenemos entre Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, seguros privados, pongamos 1 millón. Si sumamos esto, tenemos 26 millones de peruanos con algún tipo de seguro. Es decir, casi el 90% de los peruanos, según estas cifras, tendría un tipo de seguro. Tendría cobertura de aseguramiento. Y la pregunta es, quizá el próximo año tengamos el 100%. Pero eso ha hecho que el sistema responda a las necesidades de estas 26 millones de personas en la actualidad, tanto en la seguridad social como en el SIS, y la respuesta creo que todos lo saben. Entonces, por eso nosotros decimos, el problema no es de cobertura, si la cobertura se equipara al aseguramiento. El problema es del sistema. El sistema tiene que responder a las necesidades de la población. Y si el sistema no puede responder a las necesidades de la población, ese sistema tendrá que adecuarse para que funcione. Pero si trasladamos a través de la lógica de la cobertura igual seguro, la obligación de la respuesta del Estado al seguro que portemos, entonces complicamos la respuesta del sistema. Es decir, el peso que nosotros creemos debe tener el acceso a la salud está en el sistema, no en el seguro que porta una persona, no en el aseguramiento. El aseguramiento puede ser un mecanismo que se puede utilizar de mejor o peor manera, pero en los esquemas que nosotros nos desarrollamos, esto no está garantizando entonces ese acceso. Tanto así que el documento tiene que definir acceso y tiene que definir cobertura. Y cobertura define como brechas. Y invito a los que no han leído que lo lean. Estamos hablando de acceso, que tiene que ver con las condiciones, pero cobertura básicamente es brechas. Han tenido que hacer, creo, una amalgama. La cobertura se convierte en la práctica, cuando es una cobertura del aseguramiento,
en la determinación de las brechas para que el sistema opere adecuadamente. Entonces, esa es una crítica de fondo que nosotros hacemos. El acceso para Forosalud está determinado por la condición de ser humano y, en el peor de los casos, por la condición de ciudadanía. En realidad, el esquema de aseguramiento es en sí mismo una barrera cuando el sistema se mantiene segmentado y diferencia. Si nosotros tuviésemos un sistema que responde igual independientemente del asegurador, sería distinto. Pero nuestro sistema responde distinto frente al asegurado. Entonces se convierte así en una barrera. Entonces, el concepto de cobertura desde ese punto de vista se hace innecesario, ¿no? Deberíamos hablar en todo caso de acceso, de condición de ciudadanía. Y por eso nosotros estamos planteando que no podemos cambiar todo el sistema de un momento a otro, no podemos transitar hacia un fondo único, que nosotros sí creemos que es necesario, es una integración que también creemos que es necesaria, pero podríamos comenzar con algo que venimos sosteniendo, que es cómo rompemos el aseguramiento, en el mejor de los sentidos, universalizando para comenzar el primer nivel. El primer nivel de atención puede ser la puerta en la cual las personas ingresen por su ciudadanía, por su DNI, por su condición de humano. Y como tienes un primer nivel de atención que básicamente es Ministerio de Salud, los arreglos institucionales para que estas personas que están en el SIS, en el Salud, o que no tienen ningún tipo de seguro de ingreso en el sistema, son menos complicados que en la capa compleja en las enfermedades de alto costo. Se determina una cartera, se determinan los presupuestos, se determina la territorialización y comenzamos a hacer que la gente entre por su condición de ciudadano. Y estos ejemplos hay. Hay casos que están desarrollándose con cooperación internacional dentro de nuestro territorio que están funcionando en esa lógica. Entonces, si queremos universalizar, no es la universalización de la cobertura como aseguramiento, es la universalización de la respuesta del sistema como condición de seres humanos. Es muy distinto. Eso es lo que estamos proponiendo en este primer momento para romper la lógica de la segmentación y de la segregación. Otro aspecto que podría servir para universalizar de verdad, sin perder nunca de vista la universalización total, es que las emergencias funcionen como un sistema de acceso universal adecuado para todos. Hace 3 semanas se murió la señora en la puerta de Fior y ayer Eduardo nos contaba que no lo recibieron, Eduardo, ¿no? Al señor que tenía un problema en la pierna en la costa de Cañete. Y así me voy a la esquina y seguiré escuchando estas historias. Universalizan las emergencias. ¿Qué es más necesario que alguien que se está muriendo pueda hacer eso? Y podemos hablar de una franja de alto costo, pero una franja de alto costo para todos. El secreto de los sistemas no es para unos, el secreto de los sistemas es para todos. Y en ese contexto tú puedes priorizar. Hay necesidades de mayor urgencia, perfecto, pero no focalizar. Porque si tú focalizas de arranque y dices, para esto es esto y para los otros no. Y por lo menos lo que se conoce es que los sistemas que han logrado transitar hacia mejores condiciones son justamente estos. No el chileno, el peruano, el colombiano o el mexicano, sino el costarricense, el brasilero, el español, ¿no? Y otros que han dado ese tránsito hacia esos sistemas universales en realidad. Entonces, eso por el primer punto. En el segundo punto, esto es de la cobertura. En el segundo punto importante, la estrategia habla de los servicios integrales. No habla de la integralidad en salud, habla de los servicios integrales. Frente a los servicios integrales, Forosalud sostiene la integralidad de la atención. Es distinto. No es igual. Se quitó del documento, en buena hora, nosotros hicimos esa crítica también, imagino que muchos otros, esta alusión a que los servicios integrados se calaba un asterisco y venía a la cita a pie de página y decía conjunto de prestaciones. Entonces, nuevamente, la historia de conjunto de prestaciones y parte. Eso ha cambiado, pero en el documento, si bien no se pone eso, se pone que los servicios integrales serán definidos en cada realidad nacional. Entonces, el servicio integral en el Perú va a ser el PX, el PEAS, el servicio integral en Colombia va a ser el POS, el servicio en el Seguro Popular se llamará X y el servicio en Chile se llama el AUCA, ¿cierto? Entonces, son nuevamente, finalmente, paquetes. El AUCA, el Aseguramiento Universal con Garantías Explícitas, el Plan Obligatorio de Salud, el Plan Esencial de Aseguramiento de Salud, y en México no sé cómo se llama.
Entonces lo que nosotros afirmamos es no los servicios integrales que se determinan en cada país y sabe Dios en la mente de quién, sino la integralidad. ¿La integralidad qué significa? La necesidad de responder desde el sistema a todas las necesidades de salud, todas las necesidades de salud. Eso no se va a lograr nunca, no se va a lograr nunca, porque nunca vamos a poder cubrir las necesidades de salud de todos, pero el principio no se puede dejar, el principio no se puede reducir a servicios integrales, el principio no se puede reducir a conjunto, el principio tiene que estar, para que sea eso lo que guíe la política del Estado. Porque si no es la integralidad lo que guía la política del Estado y es el PEAS, entonces mi responsabilidad es por el PEAS. Y yo estoy contento con dar mi PEAS, o mi auge, o mi POS. Y no tengo mayor ambición de política pública. Mientras que si mi obligación es todo, entonces yo nunca voy a llegar a ese todo quizá, pero tengo que orientarme en ese camino. Entonces, en relación a la integralidad, que es el segundo punto, nosotros expresamos la diferencia entre servicios integrales de salud y la obligación del principio de la integralidad como eje orientador más allá de los planes de intervención. El tercer punto se refiere a los fondos únicos o mancomunados que están planteados en el documento de la estrategia. Frente a esa definición, nosotros afirmamos la solidaridad financiera, independientemente del monto y de la forma del aporte. ¿Y qué planteamos? Nosotros estamos planteando lo siguiente en este momento, que es lo que ha aprobado nuestro Consejo Directivo a la luz de la sexta Conferencia Nacional de Salud. Podemos discutir la progresividad de la integración. Podemos discutir la progresividad de la integración del fondo hacia un fondo único. Pero lo que no podemos discutir y lo que no aceptamos es que la respuesta pública sea diferente. Porque salud es una institución pública, no es una empresa privada, si algunos quieran decir que es una empresa privada y que está en el fondo. No, es una institución pública del país. Y el SIS es un fondo público. Así como antes había seguro obrero y seguro empleado, y los obreros se entendían como obreros en hospitales de obreros con condiciones de obreros, y los empleados como hospitales de empleados con condiciones de empleados y planes distintos, ahora tenemos SIS, para pobres con condiciones distintas a los de la seguridad social. ¿Por qué eso no es un escándalo? ¿Por qué eso no es un escándalo? Porque el sentido común está muy arraigado, ¿no? Claro, hay toda una lógica detrás. Pero entonces, lo que decimos es frente a eso, igual, homologa. De una vez, si el señor del SIS y los señores del MINSA dicen que el SIS da todo casi igual que salud, ellos lo dicen. El SIS da casi igual, es más, dicen que hasta da más que el plan de integral de salud. Bueno, entonces si da lo mismo, ¿por qué no dices que el Estado peruano da lo mismo en sus dos sistemas? ¿Cuál es el miedo? El miedo es que dentro del SIS da todo, pero da todo en pedacitos. Y cuando se acaba una cobertura, a ver cómo pasas a la otra, y a la otra, y así hace un enredo burocrático que finalmente cuesta mucha plata. Entonces, o homologuemos el plan de atención integral. Todos los peruanos en el sistema público tienen el mismo plan. Y eso no se va a cumplir de un día a otro, ni en la seguridad social, porque no se cumple, porque solo un tercio de la población asegurada es atendida cuando lo requiere, y tampoco se cumple en el seguro integral de salud, porque la brecha financiera no la sabemos, porque no quieren sacar el estudio actuarial, o porque se demoran con el estudio actuarial, o porque hace año y medio nos dicen que el estudio actuarial va a salir, porque no tenemos claras las cuentas nacionales de salud para ver si el gasto de bolsillo se incrementó o ha bajado, y ahora están diciendo que esas cuentas pueden estar mal hechas, ¿no? Entonces, que ya están hechas esas cuentas, pero están ahí reservadas. Entonces tenemos que tener claridad y sinceramiento. Y si el gasto de bolsillo siguió creciendo a pesar del aseguramiento como ha sido en estos 5 años, bueno, y se ha seguido creciendo, se tendrá que saber, pues no se puede dejar ahí. Homologas el plan y luego nos ponemos de acuerdo para cerrar esa brecha financiera. 5 años, 10 años, 15, 20 años, lo que tú quieras. Pero ¿cuál es tu plazo para cerrar esa brecha financiera? Y de paso, todas las demás brechas de financiamiento, de infraestructura, de personal, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros eso es una reforma. Una reforma es cuáles son todas tus brechas, cómo haces un sistema que responda a eso y nos encaminamos hacia él. Una reforma no es 23 decretos legislativos que pueden tener buena intención, pero que son una adecuación de este sistema que en 20 años, o desde 1997,
está caminando en un sentido. Porque la reforma de la salud se inició en 1997, con la Ley de Seguridad Social, con la Ley de Modernización de la Seguridad Social, con la Ley General de Salud, y luego con la introducción del seguro escolar gratuito, el seguro Madre Niño, que se transformaron en el SIG, y en 2009 se culminó con la Ley de Aseguramiento Universal. Esa es la reforma neoliberal del Perú. No es esta. Esta es la reforma de la reforma en todo caso, ¿no? Entonces, esos conceptos también es necesario incorporarlos en esta discusión. Para seguir avanzando y terminar, y el paso al otro lado, lo otro es que ello implica también la necesidad de establecer, así como en las pensiones, hoy día hay un debate en las pensiones. Hoy día la Universidad del Pacífico dice que se desmontan los sistemas obligatorios, ¿no? Y que se abra un mercado de las pensiones. Centrum de la Universidad Católica le ha salido a decir que eso no es así y que el aporte a las pensiones debe ser obligatorio, ¿no? Bueno, ¿y en salud dónde está? Si eso está hermanado. En salud, claro, nosotros podemos decir muchas cosas, desde nuestro alcance, de nuestro Facebook, de lo que fuese. Pero ¿dónde están las universidades? ¿Dónde están las universidades? Así como la Católica y la Pacífico que han dicho cosas. ¿Dónde está la San Marcos? ¿Dónde está la Cayetano? No lo digo por el doctor Osvaldo, pero la institución, ¿no es cierto? Y bueno, ya usted lo dirá. Entonces, y con todo respeto también, los gremios de la salud, ¿dónde están las propuestas de los gremios de la salud? No están tampoco, no tienen. Y nosotros no tenemos la maravilla, pero tenemos por lo menos intuiciones y una acumulación de más de 12 años que está planteada en documentos, en proyectos de ley, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, esa discusión es la que tenemos que jalar. ¿Y desde qué sentido? Desde mi punto de vista, el sistema de pensiones, surgido en el 94, en 20 años fracasó. ¿Fracasó? 25% de las personas nomás tienen una pensión adecuada, la tasa de retorno es 40%, un descalabro. La comisión es más de 1.000 millones de las AFPs, mientras que pensión 65 recién va a llegar a los 450 millones, solo en comisión, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de la salud, esa reforma del 97, culminada en 2009 con la ley de aseguramiento, ¿ha cambiado sustancialmente? Tampoco. Entonces, ¿dónde están las propuestas? Y las propuestas tenemos que construirlas. Y ahí es, en primer lugar, creemos esta homologación, y luego abrir los sistemas públicos. Los sistemas públicos son para todos. E-salud no es para todos, E-salud es para los asegurados de planilla. El SIS no es para todos, así haga esfuerzos de incorporar algunas cuestiones más. Son públicos, eso tiene que estar abierto. Y en el mejor de los sentidos, que nos digan cuánto cuesta para que nos den una atención integral y de repente hay mucha gente que va a pagar. Si a mí me dicen que el SIS cuesta 1.000 soles al año, yo los pago porque sé que me dan una atención integral con todas las dificultades del caso, ¿no? Y entonces también competimos, pues, en el mejor sentido de la palabra, con las aseguradoras privadas que están entrando, las pymes, que están entrando ya con mayor fuerza, ¿no? Entonces eso es lo que hay que pensar, porque si no, la ruta es muy fácil, la ruta es más aseguramiento y más plata, y es como meterle gasolina a un carro que funciona muy lentamente. Entonces le metes más plata porque sí hay mayor financiamiento, pero las necesidades de salud no se resuelven en la medida del dinero que se está colocando. Entonces ese es creo que el esfuerzo que tenemos que hacer en el sentido de trasladar el fracaso de un sistema hacia una discusión que vaya a los temas de fondo, no a que me van a darle CIS a los niños, no a los emprendedores. Ese no es el problema. El problema es cómo haces un sistema que sea autosostenible con el financiamiento mixto, porque sí vamos a necesitar un financiamiento mixto de acá a mucho tiempo, pero que ese financiamiento no se traduzca en segmentación, sino en igualación. En el cuarto punto, para ir concluyendo, es el de la falta de propuesta para la capacidad regulatoria. Y eso tiene que ver con varias cosas. Con las tercerizaciones, que son una forma de trasladar la responsabilidad pública. Quizá la tercerización no es una privatización, pero sí es una forma de trasladar la responsabilidad pública. E-salud traslada en tercerizaciones más de 1.000 millones de soles al año. Y yo no sé si la detención de salud ha mejorado o no por eso, parece que no. La vez pasada estaba en una radio y llamaba a un asegurado del Policlínico Angamos y decía que lo mandaban a MedLab, y ahora va a MedLab, y cuando va a MedLab le dicen, primero vamos a atender a los clientes de MedLab, después vamos a atender a los clientes del Pacífico, y después vamos a atender a los clientes del Centro. Así de simple, así de simple. Entonces, para eso vamos a tercerizar. Lo otro,
es en relación a los servicios privados de salud, que también tienen que ser regulados y que no los estamos regulando. Y regular a una EPS privada es responsabilidad del Estado, sí es responsabilidad del Estado. Claro que es responsabilidad del Estado. Que pueda cobrar por sus planes lo que quiera es otra cosa y que la gente se afilie ahí, pero tiene que tener algunos límites. No como ese caso de cáncer que vimos hace poco tiempo, que la señora pagaba, ¿no?, de su sueldo 2.000 soles 400, le dio al niño leucemia, le pasaron a que tenía que pagar 20.000 y al final se lo dejaron en 7.000 porque era empleada de RIMAC, ¿no es cierto? O sea, en la práctica le están diciendo, llévate a tu hijo a otro lado y bueno, acá no tenemos atención. Y el otro gran tema que creo que le hemos dado bastante fuerza es las asociaciones público-privadas. Es una privatización, porque la discusión es si está privatizada. ¿Es una privatización la asociación público-privada? Es una modalidad de privatización. Sí es una modalidad de privatización. No tenemos que tener duda de eso. ¿Que la propiedad se va a conservar? No. Es una modalidad de privatización de la administración y de la gestión. Lo es. Lo es. Y en el caso del hospital militar, que está convocado ya y aprobado, y en la página web de la CONFIEP, la información es bata blanca, bata verde y bata gris, bata verde y bata blanca. Es servicios asistenciales también. Y en el caso de los demás, al ejemplo del hospital del niño, es también la bata gris y la bata verde. Y hay funcionarios del MIS que han dicho que sí es la bata verde. Y claro, eso se explica porque los laboratorios veterinarios tienen mayor capacidad. Lo que nosotros hemos dicho es que eso tiene que ser regulado. Tiene que paralizarse con mensaje político y tiene que ser regulado. Porque los que están ya en trámite formal son 9 de los grandes hospitales del país. Y los que van a ser 29. ¿No? Condiciones, regulación, cuánta plata va a poner el Estado, cuánta plata va a poner la privada, cuáles son las rentabilidades, cuáles son los límites, entonces eso se tiene que saber. Sí es una manera de privatización. Y no hay demostración que nos haga ver que eso ha funcionado mejor en otras partes, y no solo en otras partes. Salud ya está privatizado con las APPs de Villa María y el Callao. ¿Y cómo están funcionando las APPs de Villa María y el Callao? Creo que no están respondiendo la medida de lo que se esperaba. Y el último punto es el de los aportes. La estrategia plantea anulación, eliminación del pago en los establecimientos. Nosotros estamos completamente de acuerdo. Es más, tiene que ver con la universalización del primer nivel. Universaliza el primer nivel con condición de ciudadanía, con condición de ser humano, una cartera de servicios para un primer nivel con ciertas especialidades y en paralelo, obviamente, cierras las cajas. No tendría sentido universalizar y mantener las cajas. Cierras las cajas. No hay que tenerle miedo a la gratuidad, entre comillas, porque nada es gratis finalmente. El sistema de salud no cobra. Cobrar en un sistema de salud es una excepción. No funcionan los grandes sistemas de salud del mundo no cobran a la gente. Acá hemos normalizado cosas que acá nos parecen normales, cosas que son anormales. La salud no se paga. Así sea un sol. Porque un sol puede ser una barrera. Y porque un sol es mercantilización. Y finalmente, porque esa plata que está en los establecimientos se la reparte. ¿No es cierto? ¿Y cómo se la reparte? Y los que trabajan en establecimientos de salud saben. ¿No es cierto? Que le aumentan el sueldo, que el bono por aquí, que el bono del señor en los milagros, y así es. Pero así es, pues, ¿no es cierto? Y es corrupción también. Anula los pagos. Y esa brecha, ¿cuánto cuesta la gratuidad en el sistema de salud del Perú hoy? 700 millones de soles. Son los recursos directamente recaudados que están en el presupuesto 2015, 700 millones de soles. ¿Cuánto es eso del primer nivel? ¿300? No es nada. Es poco. Si se tuviese la voluntad de avanzar en esa velocidad. Entonces, el punto 1 que ellos plantean, nosotros estamos de acuerdo. El punto 2 es de la participación para generar los consensos. Y la OPS lo dice con todas sus letras, ¿no? Los procesos donde ha habido mayor participación, mayor encuentro, mayor diálogo, son los que han resultado mejor en beneficio del sistema. Pero como señalamos aquí, en la actualidad, por lo menos, bueno, es un problema del Estado peruano, que en la gestión anterior del MINSA se llegó a extremos, ¿no es cierto? Entonces hubo una ruptura ahí, y ahora con el actual ministro de Salud esperemos que eso se recupere. El actual ministro de Salud ofreció las disculpas por no estar hoy día en esta mesa, o su representante, el representante pero por lo menos a la carta tuvo el gesto de mandarnos un correo y decir eso, ¿no? Y la Organización Panamericana de la Salud también había confirmado, pero bueno, de ellos evaluaron después que no era necesario venir, tendrán sus razones. Pero la participación nosotros tenemos, aparte la participación es el principio, que nos sustenta a nosotros, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos ahí una
una demanda desde el inicio del sistema de participación del Consejo Nacional de Salud. Nosotros queremos participación en igualdad de condiciones vinculante, horizontal y con una composición muy distinta del Consejo Nacional de Salud y los consejos provinciales, regionales y locales. Y si no es una participación formal, es una participación fuera de esas reglas, pero una participación que nadie nos la impide a través de asambleas, a través de eventos, a través de foros, a través de vigilancia, a través de incidencias, a través de todo lo que está a nuestro alcance legalmente. Porque ahora hacen un concierto en una plaza y entonces el mundo se horroriza y hay que meter a la cárcel a la gente y la calle se convierte en un espacio semiprivado. Y la participación no es la participación del Estado, la participación es la participación originaria de las asambleas de donde nace la democracia. Y a veces hay que ir a unos conceptos tan elementales para reconocer y reencontrarnos con lo elemental. Porque el sentido común se ha apropiado tanto de una lógica privada que cuando alguien da una guitarra y es un concierto, entonces se convierte en enemigo público. Y finalmente lo del presupuesto y financiamiento para la salud. La Organización Panamericana de la Salud señala que debe ser de por lo menos 6.5% el financiamiento de un sistema a través del gasto público. En el Perú estamos en 2%, 2% debe estar llegando, 2.1%, pero Latinoamérica es 3.8%, el doble. Esa deuda es una deuda histórica. O sea, ahí no hay nada que discutir. Ahí lo que hay que discutir es cuándo cierras esa brecha para el promedio latinoamericano. No te estoy pidiendo ni un sol más del promedio. El promedio latinoamericano, el doble. ¿Cuándo la vas a cerrar? ¿En 10 años? ¿En 5? ¿En 7? ¿En 8? Lo que quieras. Pero esa brecha tiene que cerrarse. Entonces, eso implica que tenemos el doble de presupuesto público para la salud. Porque salud no es presupuesto público, porque no está en la ley de presupuesto público y porque no parte de la recaudación tributaria. Cuando hablemos de un fondo único, entonces podemos decir que sí. Y ahí está una respuesta. Trae eso al fondo único y de un momento a otro vas a tener un 3,8 o 3,9% de financiamiento público de la salud. Y miren, y no solo es el problema del financiamiento, sino del porcentaje, sino cómo se usa. El gasto público en salud en Colombia es 6.5%. El gasto público en salud en España es más o menos por ahí, un poco más. Y miren la diferencia. Miren la catástrofe que es el sistema colombiano, donde las EPS se quedan con toda la plata y como Pedro Suquillo, yo afirmo, se han llevado la plata y han construido con esa plata hoteles, y han construido con esa plata empresas, y han construido con esa plata hasta paramilitares que han ido a matar a médicos cuando era necesario para arrasar el sistema público y constituir EPS por todo el país. Y eso ha sido así, y eso está evidenciado. Lo que ha pasado en Colombia con el sistema de salud es una catástrofe. Y la parapolítica y toda la violencia también se prestaron al sistema de salud. Bueno, entonces, eso en relación al financiamiento, en lo que sí estamos de acuerdo para que se incremente hacia esas metas. Entonces, eso es básicamente las observaciones generales que nosotros tenemos en relación a esta estrategia. Son críticas de fondo en muchos casos y también hay algunos aspectos que consideramos que pueden ser de aplicación aquí más óptima de lo que tenemos